oraciones simples y las oraciones compuestas. Vamos a ver cuáles son los tipos de oraciones compuestas y en concreto los tipos de coordinadas. Llamamos oraciones simples a aquellas oraciones que tienen un solo verbo, que funcionan como un solo núcleo verbal. Ejemplos como Ana come pan, Ana ha salido, Ana tiene que estudiar mucho y Ana fue capturada por unos bandidos son todas ellas oraciones simples. En Ana come pan es muy sencillo porque vemos que solo se trata de un verbo. Pero en Ana ha salido muchas veces soléis pensar que se tratan de dos verbos, pero no. Las formas compuestas del español forman un solo núcleo verbal. También forman un solo núcleo verbal la voz pasiva en español, que se construye con el verbo ser y el participio del verbo que vamos a conjugar, en este caso capturar. Y luego las perífrasis verbales, aunque están formadas por más de un verbo, la estructura también es la de un solo núcleo verbal, así que tendréis que repasar las perífrasis verbales y tener en cuenta siempre que cuando os encontréis una es un solo núcleo verbal y por tanto si solo encontramos una seríamos oraciones simples. Como veis están todos ellos subrayados en verde, resaltados de verde. ¿Cuándo tenemos una oración compuesta? Pues cuando nos encontramos dos o más verbos, es decir, dos o más núcleos verbales. Por ejemplo, no estudias, dos puntos, suspendes, o no estudia mucho y aprueba todo, o en Ana me dijo que estudiaba mucho. Como veis, tenemos en esas oraciones más de dos verbos, es decir, más de dos núcleos verbales que también están resaltados de color verde. Ojo, tenéis que prestar siempre mucha atención. Si veis, estas dos oraciones no son iguales. No estudia, dos puntos, suspende, punto. Ahí tenéis, como hemos dicho, una oración compuesta, porque la oración llega siempre hasta el punto. Pero si nos encontráramos la misma estructura, pero en vez de dos puntos separándola a un solo punto, ya no estaríamos ante una oración compuesta, sino que se trataría de dos oraciones simples, ya que los enunciados llegan hasta el punto. No nos vayamos a confundir en ese caso. Tipos de oraciones compuestas. Los tipos de oraciones compuestas son tres. Tenemos por un lado las yuxtapuestas, las coordinadas y luego las subordinadas. Las yuxtapuestas se diferencian de las coordinadas y de las subordinadas en que no tienen nexos. Si veis en las oraciones de aquí arriba habríamos resaltado en verde los núcleos verbales, los verbos, pero los nexos también están resaltados en rojo. Los nexos son conjunciones, son partículas que unen las proposiciones en una oración compuesta. Pues bien, en las yuxtapuestas no vamos a encontrar nexos y tendríamos oraciones del tipo no estudias, dos puntos, suspendes. Como veis, no es un adverbio de negación, estudia es verbo y suspendes también es un verbo, pero no hay ningún nexo que una esas partes. Lo que tenemos son signos de puntuación, o bien dos puntos, o punto y coma, o coma, pero nunca un punto, porque como ya hemos dicho, si hubiese un punto estaríamos ante dos oraciones simples, como era el caso de aquí arriba, pero no ante una oración compuesta, como es el caso de aquí. Las oraciones coordinadas y las oraciones subordinadas tienen en común, y la diferencia con la yuxtapuesta, en que ellas sí unen sus proposiciones mediante nexos. ¿Veis? En Ana estudia mucho y aprueba todo, o Ana me dijo que estudiaba mucho, las dos oraciones tienen un nexo, en este caso y en este caso que. Cada una de las partes que dividimos las oraciones compuestas se llaman proposiciones, no preposiciones, proposiciones, y hay que señalarlas. Y ahí es donde radica la diferencia entre las oraciones coordinadas y las oraciones subordinadas. Las oraciones coordinadas, las proposiciones, mantienen una relación de independencia, es decir, por sí solas tienen sentido. Y entonces hablamos de P1 y P2. Como veis, Ana estudia mucho tiene sentido y aprueba todo también tiene sentido por sí sola. Pues hablamos de coordinada. Sin embargo, en la subordinada, la relación que existe en cada una de las partes de la oración entre las proposiciones es de subordinación. Y entonces hablamos de PP, que sería la proposición principal, y de PS, que sería la proposición subordinada o secundaria, que en este caso sería que estudiaba mucho. Y siempre la proposición subordinada es aquella que viene introducida por el nexo. En cuanto a los tipos de coordenadas, lo más importante es aprenderos los nexos propios de las coordenadas y así podréis diferenciarlas. Tenemos 5 tipos: copulativas, disyuntivas, adversativas, explicativas y distributivas. Las copulativas lo que hacen es establecen una relación sumativa entre las proposiciones y tenemos y, y, ni. En las disyuntivas lo que hacen es darnos a elegir entre una de las dos proposiciones. En este caso podríamos decir estudias o trabajas y ese sería un nexo disyuntivo,
o, u o bien. En las adversativas, dentro de la proposición hay como una especie de obstáculo a la proposición 1 y entonces tendríamos nexos como más, pero o no obstante. En las explicativas, nexos propios de las explicativas son es decir, o sea, y lo que hace es que en la segunda proposición se nos explica algo relacionado de la primera proposición y las distributivas distribuyen la acción mediante nexos como ya, ya, bien, bien, que tienen que repetirse en la oración. Esto en cuanto a las oraciones coordinadas, pero si queremos ver cómo se analizan las oraciones coordinadas, lo vamos a ver en este ejemplo. Recordad siempre, como cuando hacíamos las simples, hacemos un cajetón primero y como ya estamos viendo que hay dos verbos, sabemos que es una oración compuesta y se pone abajo, oración compuesta. Luego vemos sus partes. En este caso, Ana estudia mucho, delimitamos esa proposición, aprueba, delimitamos esa otra por otro lado y rodeamos el nexo y señalamos que es un nexo. En este caso, como vemos que son independientes y que el nexo es y, ya sabemos que es una coordinada. Y al ser el nexo copulativo y lo señalamos, sabemos que es una copulativa. Y luego se pone, por lo tanto, proposición 1 y proposición 2, cada uno en sus cajetones. Y una vez que hayamos esto hecho, ya podemos analizar cada una de esas proposiciones de forma independiente como si fueran oraciones simples, como ya lo hemos visto en el anterior tema. ¿Veis? Entonces aquí Ana sería el sujeto, estudia mucho el predicado, hay que decir el tipo de predicado. Aquí lo mismo, si el sujeto está omitido se pone y nada más.